Hoy vamos a hablar sobre el desarrollo biológico de las glándulas endocrinas. El grupo está conformado por Erika Bustamante, Lluvia Gordillo y Nara Rendón. Ya. En cuanto a la hipófisis, pues tenemos que cuando hablamos del desarrollo de esta, nos tenemos que posicionar en que inicia en la cuarta semana de gestación. Y la misma cuenta con un doble origen embriológico. Por un lado, el esbozo de la adenohipófisis, que se denomina Wells-Racket, es una invaginación del ectodermo, del techo del estomodio, mientras que el esbozo de la neurohipófisis se va a denominar infundíbulo y es una prolongación del neuroectodermo del piso de lo que viene a ser el diencéfalo. Bueno, al principio pues la Wells-Racket es una vaginación que va a tener que crecer hacia el infundíbulo y va a ir hacia el diencéfalo, hasta el punto en que se va a separar de este ectodermo y de este estomodio, ¿no? Este se va a convertir en una estructura independiente y también va a atravesar el mesodermo. Se va a encontrar finalmente con lo que va a ser el infundíbulo, el cual también va a crecer paralelamente, pero nunca se va a separar. Siempre se va a mantener vinculado con lo que va a ser el diencéfalo. Y a partir de ahí, pues ambas estructuras se van a encontrar células de la cara anterior y también, o la parte ventral, de lo que va a ser la bolsa de Racket, y estas van a proliferar hacia una porción hueca y que van a conformar la porción distal de la hipófisis, la cual se diferencia en las células cromófagas y cromófilas, y estas van a ser también acidófilas y basófilas. En cuanto a estas células, pues de la cara dorsal de la bolsa de Racket, estas van a entrar en contacto con la porción distal del infundíbulo y van a formar la porción intermedia de la adenohipófisis, mientras que las células de la porción superior de la cara ventral van a crecer hacia arriba y estas van a envolver al tallo del infundíbulo, formando así la porción tuberal. También vamos a definir que la porción más proximal y distal, vamos a ver que en la porción proximal va a estar el tallo infundibular y en la porción distal van a estar las partes nerviosas de la neurohipófisis. En cuanto pues dentro del parénquima pues de la neurohipófisis, de estas células se van a diferenciar lo que van a ser los pituicitos, que son células de sostén de la neurohipófisis. Estos pituicitos van a proliferar y se van a prolongar los axones de estas neuronas que vienen del núcleo supraóptico y también el núcleo paraventricular, y que los podemos encontrar en el hipotálamo vinculado de una manera independiente, y también podemos demostrar cómo se liberan los glándulas de secreción de los núcleos de la hipófisis posterior o la neurohipófisis. A ver, cuando hablamos pues de la glándula tiroide, nos debemos posicionarnos pues que esta se desarrolla al inicio de la cuarta semana y a partir del endodermo, de lo que es el piso de la faringe, a través de la estructura que se denomina esbocio tiroideo, la cual pues se encuentra entre el tubérculo impar y la cúpula. Estas dos estructuras pues están implicadas en la que va a ser el desarrollo de la lengua, y esto es durante la cuarta semana hacia el final de esta misma. Este esbocio pues tiroideo se empieza a vaginar y se va a convertir en el conducto tirogloso, el cual durante la quinta semana pues se va a elongar y va a empezar a dilatarse pues en su porción distal. Yendo hacia la séptima semana pues nos vamos a encontrar lo que es el conducto tirogloso pues, y esta pues cuando ya se dilató totalmente su porción distal va a formar el esbocio tiroideo, el verdadero esbocio pues, ¿no? La verdadera estructura pues va a ser una estructura primogénita de la futura glándula faríngea, de la futura glándula tiroidea, el cual todavía está comunicado tras el conducto tirogloso.
Hacia fines pues de esta séptima semana, pues el conducto tirogloso va a empezar a evolucionar y se va a segmentar dejando el esbocio tirogloso, el esbocio tiroideo, y pues ya independizado este esbocio o este endodermo pues del piso de la faringe nos va a dar pues a las células foliculares, pero debemos destacar que dentro de estas estructuras de la bolsa faríngea que vamos a tocar más adelante, pues las bolsas faríngeas de la cara ventral o antero de la bolsa. A ver, pues estas bolsas faríngeas de la cara ventral vamos a encontrar lo que es los cuerpos últimos braquiales. En cuanto a las células pues neuroectodérmicas que se vienen de las crestas neurales, las cuales migran, hacen una pausa en el cuerpo último branquial. Estas después también van a migrar hacia las glándulas tiroides para así conformar lo que son las células foliculares y las células C de la glándula tiroides. Entonces tenemos por un lado pues que las glándulas tiroideas se originan o mejor dicho, el esbozo tiroideo se va a originar de las células foliculares y que de la cresta neural van a migrar las células de los cuerpos últimos branquiales. Pues yendo a la séptima semana nos vamos a encontrar con la glándula tiroides que está totalmente independiente. Por ende, pues el conducto tirogloso que se está involucionando, vamos a poder encontrarnos a la glándula tiroide, que está finalmente ubicada, y hacia pues la 12ª semana, pues la glándula tiroide está funcionando porque las células foliculares formaron histológicamente los folículos tiroideos. ¿Ya? Y estas van a producir un líquido característico denominado coloideo, en el cual encontramos pues a las hormonas tiroides. A la derecha vamos a poder ver un preparado histológico donde se pueden ver el origen de las glándulas tiroides y las células foliculares que conforman los folículos tiroideos. También vamos a ver las células cúbicas que se van a derivar del endodermo o las células de origen endodérmico, pues, y del piso de la faringea. En cuanto, pues, también vamos a ver el principio de lo que era el conducto tirogloso y después el esbozo tiroideo. Las células C o las células foliculares son de origen neuroectodérmico y los vasos y lo que es tejido conectivo pues de la glándula tiroideo se va pues va a dar su origen pues del mesodermo. Bueno, aquí le vamos a hablar de la glándula paratiroides. Bueno, vamos a tener que esto ya no se van a dar origen en la 4ª semana, sino en la 5ª semana, ya que se va a diferenciar, se van a originar las glándulas parótidas y estas se van a diferenciar del endodermo de las bolsas faríngeas que vamos a tener 4 pares de bolsas faríngeas. Se van a diferenciar en 3 y 4 bolsas faríngea. Es decir, que vamos a tener glándulas parótidas. Son 2 superiores y 2 inferiores. Volviendo a las bolsas faríngeas y sus glándulas, vamos a tener que compartir una particularidad de que ambas van a tener cara ventral o anterior o cara dorsal o posterior. En la cara ventral, en la tercera parte de bolsa faríngea, vamos a tener que basar el esbozo del timo. Y la cara dorsal vamos a tener el esbozo de la parótida inferior. Vamos a tener en la 4ª bolsa faríngea cara ventral y cara dorsal. En la cara ventral los últimos braquiales, mientras que en la dorsal vamos a tener el esbozo de la parótida superior. Y ahora, ¿por qué
si las terceras tienen las inferiores, las dos inferiores, el cuarto trabaja con las dos superiores porque los encontramos. Vamos a continuar con la sexta y séptima y 10ª semana. En la sexta semana vamos a dar cuando empieza el proceso de descenso de la migración del timo como derivado del tercer par de la faringe y tener que ésta va a migrar a su lugar de ubicación final, va a arrastrar consigo las parótidas inferiores, por ende, estas van a migrar durante un tiempo al esbozo del timo. Por otro lado, el esbozo de la tiroides, si bien su desciende, no descende tanto como este, por eso está ubicado por encima del mismo, va a arrastrarles las tiroides superiores a las que se desarrollan a partir del cuarto par de bolsas. Tenemos la séptima semana. En la parótida inferior dejan de seguir el rumbo del timo y quedan ubicadas por debajo de las parótidas superiores. Aquí vamos a tener que se ubican en la glándula tiroides, junto a ellas las PTC y las parótidas superiores, y las parótidas inferiores se desprenden del timo aproximadamente a las tiroides. En la 10ª semana vamos a decir que derivan del cuarto par de bolsas faríngea, ahora llamada paratiroides superior, van a quedar por encima, valga la redundancia, de las bolsas paratiroides, que derivan del tercer par de bolsas faríngea, ahora llamada parótidas inferiores, en ese momento el parénquima o mesénquima de las células de la paratiroide van a diferenciarse en las células principales a partir del nacimiento, o mejor dicho, hasta el nacimiento. Son todas las principales a partir del nacimiento que se van a identificar en las células oxifílicas. Continuando, vamos a tener que la glándula suprarrenal, al igual que la hipófisis, debemos decir que la glándula suprarrenal tiene dos orígenes neurológicos. Por un lado tenemos el origen de la corteza y por otro lado el origen de la médula de la corteza. Deriva del epitelio celómico que recubre toda la cavidad peritoneal, en la cual se va a diferenciar las células corticales fetales alrededor de la sexta semana, en el mismo que el mesodermo, mientras la médula deriva de las células ganglionares. Se van a desprender de la cresta neural, lo cual en la séptima semana aproximadamente, siendo la misma ese estripe neurotérmico, las cuales se van a terminar diferenciando en las famosas células de Schromer afines. En la médula adrenal, que en la 10ª semana va a empezar a producir catecolaminas. Bueno, aquí vamos a tener las células ganglionares, estas que van a estar en contacto de las células corticales. Bueno, aquí vemos el epitelio celómico que estábamos hablando en la diapositiva pasada, en la médula suprarrenal, la corteza, la corteza frontal. Entonces, como seguíamos diciendo, las células ganglionares entran en contacto con las células corticales. Estas células corticales totales tienen dos fases de proliferación. En una fase de células del epitelio celómico, diferenciación corticales proliferan y salen al epitelio celómico, van a formar la corteza adrenal. Vamos a ver que aquí están saliendo las crestas
adrenal fetal transitoria en las cuales van a sobresalir la ubicación de sus riñones. Después viene una segunda ola de proliferación celular, donde el epitelio celómico va circundante, a la cual va a crecer por encima de la corteza adrenal fetal, en la cual va a formar cordones de células y va a diferenciarse las dos capas más extremas de la corteza adrenal glomerular y fascicular, y haciendo que hacia el nacimiento el recién nacido cuente con glándulas suprarrenales del 80% de tipo fetal, lo cual va a tener una capa reticular o una zona reticular Acuérdense que aquí se va a producir los andrógenos y andrógenos débil, que en sí, como les dije, tipo glomerular fascicular, estas glándulas van a seguir proliferándose, esas células van a seguir creciendo entre los 2 a los 4 años de edad. Desaparece de la corteza fetal y esa o los residuos que van a terminar de la capa reticular o zona reticular propiamente dicha. Cabe mencionar que las glándulas suprarrenales, una glándula que depende del estímulo, por ejemplo, producir corticales, la primera mitad de gestación de ese estímulo que se va a dar en la gonadotropina crónica humana, la cual va a ser expresada en la placenta una vez que se alcanza el desarrollo de la hipófisis y éste empieza a producir corticofeína o ACTH. Esta, a partir del momento de empezar a estimular la corteza adrenal, va a producir corticoides en el caso de la hidrocortisona y cortisol propiamente dicho. Aquí tenemos vamos a tener la zona glomerular, la zona fascicular, la médula, la corteza suprarrenal fetal. Y por último, vamos a tener ya un gráfico esquemático explicando el desarrollo de la glándula suprarrenal. Bueno, tenemos aquí que se le acompaña por periodos precisamente como el desarrollo de la glándula. Podemos ver que en la sexta semana vamos a tener el primordio mesodérmico de la corteza fetal, donde van a dar los inicios al mesodermo o el desarrollo y inicio de la corteza adrenal. Vamos a tener la séptima semana donde llegan las crestas neurales. Vamos a tener a la octava semana que van a aparecer las cortezas definitivamente y empiezan a encapsularse en la médula. Podemos ver aquí cómo se van encapsulando. Y en esta etapa avanzada, la encapsulación de la médula por la corteza. Vamos a ver que la médula ingresó y ya está encapsulada. En la segunda ola de las células celómicas que proliferan por el suelo fetal, a lo cual vamos a empezar a crecer durante el restante tiempo de nacimiento, le ponemos que el nacido a la corteza adrenal, donde vamos a tener que la zona definitiva y que acá bueno tenemos que en 1 año o a 4 años, pero en realidad
entre los 2 y 4 años, como dice la última mamá, vamos a ver que se va a desaparecer la corteza fetal y que queda reemplazada definitivamente. Entonces aquí, un recién nacido va a nacer que muestra una corteza fetal con 2 zonas de la corteza, que vemos aquí, esta es la corteza y aquí vemos como que 2 zonitas. Al primer año la corteza fetal casi va a desaparecer, porque vemos que ya no va a ser. Ya en los 4 años, ya definitivamente la corteza fetal desapareció. Solo nos quedamos con las otras capas, con las otras zonas o cortezas o capas. Gracias. Condición, mi compañero. Ahora les hablaré sobre las malformaciones de las glándulas endocrinas. Tenemos lo que es el hipotiroidismo congénito, que esto es un trastorno metabólico más frecuente en los recién nacidos. En sí es un cuadro heterogéneo respecto al cual se han identificado varios genes, incluyendo el receptor de la TSH y los factores de transcripción tiroides, como lo son el factor 1, el factor 2 y el PAC8. En sí el hipotiroidismo congénito puede dar lugar a trastornos del desarrollo nervioso y a la infertilidad, en los casos que no hayan sido tratados. También se ha observado un aumento en la incidencia de anomalías renales y el tracto urinario en los lactantes con dicha enfermedad. También tenemos lo que es la glándula tiroides ectópica, que esta es una anomalía congénita infrecuente que se suele localizar en el trayecto del conducto tirogloso. También se dice que el tejido tiroide lingual es el tejido tiroide ectópico más frecuente y en la que se pueden observar masas intralinguales del tejido tiroideo hasta en un 10% de las autopsias. Aunque se dice que dichas masas solo tienen relevancia clínica alrededor de 1 de cada 4.000 personas con enfermedades tiroides. En sí, el desplazamiento incompleto de la glándula tiroides hace que se localice de una manera ectópica en la zona alta del cuello, es decir, en la zona sublingual, en la que el hueso ioides o inmediatamente por debajo del hueso ioides. Generalmente, la glándula tiroides sublingual ectópica es el único tejido tiroideo existente. Pero cabe recalcar que es importante diferenciar desde un punto de vista clínico que la glándula tiroides ectópica del quiste del conducto tirogloso y del tejido tiroideo accesorio, con el objetivo de evitar la extirpación quirúrgica inadvertida de la glándula tiroides. En la imagen A se puede observar a una niña de 5 años que tiene una masa tiroidea, mientras que en la imagen B encontramos una gammagrafía con tecnesio 99M per tecnetato, en donde se observa una masa tiroidea sublingual. Ahora tenemos los quistes y senos del conducto tirogloso. En sí los quistes se pueden formar en cualquier lugar en cualquier punto del trayecto del conducto tirogloso, aunque habitualmente el conducto tirogloso se atrofia y desaparece, pero en algunos casos estos persisten restos de este conducto que forman un quiste en la lengua o en la parte anterior del cuello, justo por debajo del hueso ioides. La mayor parte de los quistes del conducto tirogloso se manifiestan clínicamente hacia los 5 años de edad. A menos que esta lesión se infecte, en la mayoría de los casos es asintomática. También se dice que la tumefacción inducida por un quiste del conducto tirogloso suele evolucionar en forma de una masa indolora y móvil que aumenta de tamaño progresivamente. El quiste puede contener algo de tejido tiroideo y cuando se produce una infección del quiste se puede abrir a través de la piel dando lugar a una fístula del conducto tirogloso que generalmente aflora en el plano medio del cuello por delante de los cartílagos laríngeos. Tenemos lo que es la agenesia de la glándula tiroides,
que en sí esta es la ausencia de la glándula tiroides o de cualquiera de sus lóbulos, que es una anomalía infrecuente. En las situaciones de hemiagenesia tiroidea o agenesia unilateral, el lóbulo afectado con mayor frecuencia es el lóbulo izquierdo, en donde las mutaciones en el receptor de la hormona tiroestimulante posiblemente están implicadas en algunos casos. Tenemos el páncreas anular y el páncreas divisum. En el páncreas anular se dice que a pesar de que este sea un proceso infrecuente, esta malformación debe tenerse en cuenta debido a que puede dar lugar a una obstrucción duodenal. En la parte anular o en el anillo del páncreas está constituida por una banda fina y plana de tejido pancreático que rodea la porción descendente o segunda del duodeno. En sí, el páncreas anular puede causar obstrucción duodenal. En los lactantes muestran una sintomatología de obstrucción intestinal completa o parcial. Se produce una obstrucción del duodeno cuando el páncreas anular aparece un proceso inflamatorio, es decir, una pancreatitis. Esta se puede asociar al síndrome de Down y también a cuadros de rotación intestinal anómala o de defectos cardíacos. En sí a las niñas les afecta con mayor frecuencia que a los niños. También se dice que probablemente esta malformación se deba al crecimiento de una yema pancreática central bífida alrededor del duodeno. Mientras que en el páncreas divisum, en sí esta se da cuando los conductos ventrales y dorsales del páncreas no logran unirse adecuadamente, ya que el conducto dorsal drena a la glándula hacia la papila duodenal mayor, por lo tanto la mayoría de cantidades de secreción pancreática exócrinas que provienen del páncreas dorsal drena a través del conducto de Santorini, por lo que el conducto ventral drenaría a unas pequeñas cantidades de secreción de la cabeza y del proceso uncinado en el conducto principal hacia la papila duodenal. Tenemos ahora la hiperplasia suprarrenal congénita, que esta es la causa más frecuente de genitales ambiguos y corresponde a cerca del 60% de los trastornos del desarrollo sexual, o también llamados TDS, que en sí estas personas tienen genética femenina, pero la androstenediona en exceso producida por las glándulas suprarrenales genera una masculinización de los genitales externos. En sí se identifica un espectro de defectos que incluyen el agrandamiento del falo, distintos grados de fisión de los pliegues uretrales y también del tamaño y la abertura de la vagina. En sí se dice que el 90% de las pacientes existe una deficiencia de la enzima 21 hidroxilasa, que esta se hereda como rasgo autosómico recesivo y da origen a una deficiencia de mineralocorticoides, con incremento de los compuestos androgénicos. También se dice que una forma menos frecuente de hiperplasia suprarrenal congénita se debe a una deficiencia de la 11-beta hidroxilasa, que genera efectos bioquímicos similares y por ende cambios similares en los genitales externos. También hay otra variedad más frecuente de la hiperplasia suprarrenal congénita, se debe a la deficiencia de la 17 hidroxilasa, que causa disminución de los esteroides sexuales antes del nacimiento y durante la pubertad. En esta imagen se muestra un feto de sexo femenino con trastornos de desarrollo sexual, secundario a hiperplasia suprarrenal congénita. Y aquí se puede observar el clítoris aumentado de tamaño y el seno urogenital persistente por defecto de los andrógenos que producen las glándulas suprarrenales hiperplásicas. Gracias.